Hola amigos y amigas, bienvenidos a una edición especial de Lado B, el podcast donde damos otra mirada a las historias. En el Día Internacional de la Mujer, como contexto este mes de marzo, queremos resaltar, según el Monitoreo Global de Medios, que el 33% de las mujeres son las que aparecen en las noticias versus un 67%. Esto en los contenidos informativos. Este es apenas uno de los temas que estaremos tocando en esta edición especial de Periodismo, Mujer y Medios. También con el contexto del poder, hablaremos también un poco de la ética, los tribunales de ética, esto de la réplica, el poder dentro de las redacciones, dentro de los medios de comunicación, un poco la coyuntura, la apertura de las redes sociales y cómo afecta y cómo se está haciendo el periodismo en este contexto. Están con nosotros y le doy la bienvenida a las amigas Claudia Figueroa Pino, profesora de comunicación, periodista, abogada también, fundadora del Centro de Comunicación y Derechos CECODES, que realizó el monitoreo global de medios este 2025, el primer año en el que participó Panamá. También va a estar con nosotros Ana Teresa Benjamín, amiga, también periodista, colega. Ella es gestora de la librería Babilonia Editores. Pues también tiene una larga trayectoria en medios como cronista, en revistas y diarios en Panamá. Bienvenidas. Gracias. Gracias. Saludos. Vamos a empezar, pues, ya entrar en materia. Con los resultados, ya se han presentado estos resultados del monitoreo global de medios en el que participó por primera vez Panamá. Cuéntanos un poco primero, Claudia, para entrar de lleno, ¿no? Un breve contexto de este estudio, la importancia y lo que refleja de acuerdo a la participación de las mujeres. Este estudio es muy importante porque es la primera data pública que se genera sobre la participación que tienen hombres y mujeres en los contenidos de las noticias. Siempre que hablamos de este tema se va por la creencia de que estamos hablando de las periodistas y los periodistas o quienes dirigen programas o medios de comunicación, pero no al mismo contenido de las noticias, que son las que van produciendo ese sentido social de las informaciones que se dan en los países. Este estudio se hace desde 1995, en ocasión cuando se suscribe la plataforma de acción de Beijing en el contexto de la Conferencia Internacional de la Mujer, y está este año 2000, ya estamos en el 2026, pero en el 2025 se cumplieron 30 años de la plataforma de acción de Beijing, y se creó en ese momento para darle seguimiento y medir cuál era esa brecha de desigualdad de género con la mirada diferenciada de hombres y mujeres dentro de los contenidos de las noticias. Este monitoreo se ha hecho cada 5 años. Panamá nunca había participado, ya desde el año 2020 teníamos toda la intención de participar, pero bueno, los procesos que tienen, porque esta es una investigación científica, pero que trae un diseño internacional que se va actualizando, se va revisando, pero nosotras en Panamá nos adherimos a esas directrices, a esa metodología, y entonces ya en este año 2025 sí pudimos participar, logrando monitorear las noticias de 7 medios de comunicación en Panamá, y la perspectiva que tenemos es en el año 2030 poder monitorear el doble o quisiéramos poder monitorear todos los espacios noticiosos formales en Panamá para poder evaluar cuál es la calidad de la participación tanto de hombres como de mujeres en las noticias. Las principales conclusiones, los principales hallazgos de este informe están bien ilustrados
en la filmina que estamos presentando, que le vamos a pedir a Damiano que pueda darle a la siguiente para que vayamos explicando un poco, por lo menos, este hallazgo. Sí. Bueno, el hallazgo más importante es el que vimos en la anterior, donde decía que de todas las personas que aparecen en las noticias que monitoreamos de estos 7 medios, que fue el 6 de mayo del año 2025, fue el noticiero completo de ese día, estos 7 medios, de todas las personas que aparecieron en las noticias, 67% fueron hombres y apenas 33% fueron mujeres. En ese sentido, ahí vemos que hay una infrarrepresentación, o sea, muy por debajo las mujeres en la participación en las noticias que menor que los hombres, cuando en la sociedad panameña hay una igual cantidad de hombres y de mujeres, y también vemos que las personas que egresan como profesionales de la Universidad de Panamá, las mujeres están por encima de los hombres, se acerca al 70% de personas egresadas de la Universidad de Panamá, mujeres, mientras que solo 30% de los hombres. No obstante, eso no se ve reflejado, por lo menos en los contenidos de las noticias. Si vamos a la siguiente diapositiva, partiendo de ese 33% como porcentaje de participación que tienen las mujeres en los contenidos de las noticias, es decir, a quienes entrevistan, de quiénes se hablan, a quienes se cita, a quienes se muestran las noticias, los temas que se hablan en las noticias. Entonces vemos que ese porcentaje de 33% se ve más ubicado en qué temas. Principalmente de ese grupo de 33% de todas las noticias donde están las mujeres, entonces mayoritariamente se hace en temas de violencia de género, las noticias que son sobre femicidios, acoso, violaciones, y en segundo lugar, en las noticias sobre ciencia y salud. Solo en esos 2 de 8 temas que se categorizaron, podemos ver que las mujeres tuvieron una presencia un poquito mayor en esos temas. No obstante, recordemos que estamos hablando de un 33%. Y en los otros temas donde la mujer tuvo más o menos una participación cercana a los hombres fue en el tema de noticias sociales y legales. No obstante, en los temas económicos, la participación de las mujeres fue muy menor a la de los hombres, donde las mujeres solo estuvieron en 30% de las noticias de los temas económicos. También si vemos el tema de política y gobierno, que de hecho es el tema mayoritario de las noticias en Panamá, las mujeres estuvieron entrevistadas, o se habló de mujeres o se refirió a mujeres solamente en el 23% de las noticias de este tema política y gobierno, que es la mayoría de las noticias que encontramos ese día sobre el tema del que se desarrollan las noticias en Panamá. Y en ese tema, el 77% de las personas que entrevistaron o de quienes se habló fueron hombres. Si nos vamos al tema de deporte, en la categoría de deporte, de todas las noticias que se encontraron ese día, solo en 17% de esas noticias había mujeres. Se hablaba de mujeres o se entrevistaba a mujeres. Mientras que en el 83% de las noticias eran hombres quienes hablaban o se hablaba de hombres. Si nos vamos a las siguientes diapositivas y nos ponemos a analizar cuáles fueron las categorías de las personas que se entrevistaba, podemos ir avanzando, porque cuando uno hace una noticia en periodismo, uno busca fuentes, o sea, es personas a quienes entrevistar o personas que hayan escrito sobre ese tema o que hayan investigado o tengan una experiencia, que sean reconocidas por su idoneidad en ese tema. Esas son las fuentes de la información periodística. Esas fuentes también, la mayoría de las fuentes expertas son hombres. Es decir, cuando se quiere investigar a una persona experta en bacterias o en temas políticos, económicos o en temas de salud o científicos, incluso de arte, la mayoría de esas fuentes expertas son hombres. En cambio, las mujeres, y podemos ir pasando, somos más entrevistadas, pero no como fuentes expertas, somos entrevistadas como voces testimoniales, ¿no? Cuando preguntan, por ejemplo,
ahora que está el tema del alza del pasaje, bueno, ¿qué piensas del alza del pasaje? Una pregunta generalista sobre un tema que está en la coyuntura. Allí a quienes más entrevistan entonces son mujeres. Entonces, ese tipo de entrevista testimonial es cuando más se buscan mujeres, pero cuando se busca entrevistar a personas expertas y a autoridades, ya sea gubernamentales o líderes, personas políticas, líderes de algún partido, de alguna organización, en su mayoría se entrevista a hombres. Por lo tanto, podemos concluir que la voz que tiene más prominencia en las noticias como autoridades, como líderes, como expertos, son hombres, mientras que las mujeres quedan relegadas a entrevistas testimoniales o en calidad de testigos. Aquí vemos que, por ejemplo, en la televisión es donde tenemos como un poquito más de ventaja, quizá, bueno, no ventaja, pero donde tenemos un poco más de participación, donde de todas las personas que entrevistaron en los dos noticieros que monitoreamos el 6 de mayo de 2025, que fue TVN y SER TV, allí sí, 45% de las personas que entrevistaron eran mujeres. No obstante, hay una mayoría de hombres con 55%. Esta cifra baja si seguimos con las diapositivas, por ejemplo, en la prensa escrita, en la radio donde menos entrevistan a mujeres. Aquí vemos la diapositiva de la radio, donde de todas las personas que entrevistaron en las noticias, que fue el noticiero de RPC Radio y Radio Panamá, el 80% de las personas entrevistadas en esas noticias, de esos dos noticieros, fueron hombres y solo 20% mujeres. En el caso de la prensa escrita, ya vamos a ver la siguiente diapositiva, me parece que era, bueno, creo que estaba más arriba, pero también es una cifra baja. Estamos o sea, las mujeres somos mucho menos entrevistadas que los hombres. Ahí podemos ir avanzando si gustan, porque de esto ya es lo que acabamos de comentar. También hay un tema que lo vamos a ver un poquito más adelante, que en cuanto a las edades de las personas que entrevistan, si podemos adelantar un poquito más, unas 2 o 3 ya les voy a decir. Ahí avancemos. Aquí, por ejemplo, en la anterior, las edades en que mujeres y hombres son entrevistados en televisión, nada más. Vemos que las mujeres son más entrevistadas en la televisión cuando son más jóvenes, es decir, a una edad adolescente y muy joven, es decir, entre los 13 y los 19 años. Ya cuando hay una edad medianamente, adulto joven, persona adulta joven de 20, 30 años, en ese rango de edad se entrevistan más hombres. Ya continuamos con una edad promedio, y ahí las mujeres aumentamos un poco, ¿verdad?, en ser entrevistadas en la televisión, en edades entre los 31 y 50 años. También las mujeres están allí jóvenes, ¿verdad? Son profesionales jóvenes. No obstante, cuando continúa esa mayoría de edad, desde los 51 años en adelante, entonces las mujeres comienzan a dejar de ser entrevistadas en la televisión, mientras que los hombres, si vemos las barras, vemos que los hombres comienzan a ser entrevistados jóvenes, aumenta y más o menos se mantiene su presencia y va aumentando a medida que envejecen. A medida que ellos envejecen, son cada vez más entrevistados, quizás por esa característica que vimos, que son entrevistados como fuentes expertas. Cuando se buscan personas expertas, se busca preferiblemente hombres. Entonces, como expertos, con la edad, con el tiempo, se va adquiriendo mayor experticia, mayor conocimiento, experiencia. Entonces, cada vez se entrevista más hombres. Entre más adultos de experiencia y edad son más entrevistados. Al contrario que las mujeres, que entre más vamos avanzando en edad, se nos entrevista cada vez menos. Ese fue uno de los resultados realmente interesantes de este estudio, donde vemos que en el caso de las mujeres hay ese estereotipo, no solo por mujer, que somos 33% entrevistada versus 67% de los hombres, pero se suma esta discriminación por edad, por el edadismo, donde las mujeres entre mayores en nuestra edad vamos siendo menos entrevistadas.
Claro, es muy diciente estos resultados, ¿no? Ilustran lo que a veces vivimos las periodistas, no solo en el ejercicio, nosotras, ¿no? Como buscadoras, en este caso de la noticia, buscadoras de fuentes, sino también la subrepresentación y la desigualdad que hay en las propias, ¿no? En toda la sociedad, siendo la mujer como sujeto, ¿no? Como fuente en las noticias, en las notas. Creo que es muy diciente, ¿no? Estos resultados, en este caso, la primera vez que fueron tomados para Panamá. Claudia, te pregunto, ¿qué se puede, cuáles son las recomendaciones para tratar de ir revirtiendo un poco estas desigualdades, estas tendencias? Bueno, hay iniciativas ya de hacer hace un par de años se publicó un directorio de mujeres expertas, donde están los nombres, las experticias, las carreras de cada mujer, pero pareciera que no es muy consultado el directorio, porque yo lo he consultado y verdad que hay una riqueza de mujeres en este directorio. No obstante, cuando leemos el periódico, escuchamos la radio, vemos la televisión, seguimos viendo a las mismas personas. En el caso en su mayoría, hombres, y en el caso de las mujeres son casi siempre las mismas mujeres. Por ejemplo, para hablar de un tema de educación, siempre es la señora Nivia Castrejón, pareciera que es la única persona que maneja el tema de educación en Panamá, y así lo podemos poner ejemplo en diferentes temas, ¿no? La recomendación no es tan fácil, ¿no? Porque una cosa es decirlo y en la práctica periodística es otra. Yo creo que democratizando los medios de comunicación vamos a tener más participación de las mujeres. O sea, los periodistas van a tener más tiempo para buscar fuentes, para conversar con las mujeres. Los medios de comunicación van a tener una visión más democrática de la importancia de la diversidad de voces, que ahí, si no hay mujeres, no hay diversidad. También de la pluralidad de pensamientos, porque también no solo las mujeres de cierto sector social, sino que las mujeres según su experiencia, su territorialidad, de donde su identidad, van a tener diferentes puntos de vista que contribuyen ricamente al debate público, y eso va a poder darle una satisfacción mayor a la ciudadanía de poder acceder a información más rica, por lo tanto, información de mayor calidad. Y eso va también a tener un impacto en el diálogo de la sociedad panameña, que sentimos que es muy pobre, por lo menos mediáticamente, y quizás esa es una de las razones por lo cual sectores de la juventud te manifiestan que pues no ven los noticieros, los medios de comunicación. Entonces, podría poner eso en la mesa, ¿no? La democratización de los medios que permita que los periodistas puedan tener más derechos, y también unos métodos de producción de noticias que permitan que pueda haber un diálogo más rico sin priorizar esa inmediatez que se siente que es prioritario, cuando en realidad lo más importante es la calidad de la información. Claro, Ana, para introducir, ¿no?, estos otros debates, ahora puestos todos estos resultados, lo que nos dicen, ¿no?, los números a través de este estudio, de este monitoreo. Tú que has estado dentro, pues, de medios de comunicación y que sigues haciendo dentro de otras trincheras, ¿no? Creo que el periodismo nunca se deja de ejercer. ¿Cómo pones tú a dialogar estos resultados, que reflejan una desigualdad? ¿Cómo pones tú a dialogar en estas dinámicas de poder el ejercicio de la profesión por parte de mujeres y este nuevo contexto, ¿no? El contexto de las redes sociales, estos nuevos debates, estos nuevos dilemas éticos? ¿Cómo lo pones tú a dialogar? Bueno,
no estoy muy segura de haber comprendido la pregunta, pero quisiera a lo mejor empezar comentando sobre lo ya dicho por Claudia, que ya lo mencionó. O sea, estos resultados del monitoreo en donde resulta que no tenemos presencia en los medios o tenemos escasa presencia en los medios, pero además cuando más tenemos presencia es cuando más jóvenes estamos y por tanto no se recurre a nosotros como voces expertas. Se puede relacionar bien, me parece, con un estudio, la última encuesta que sacó el CIEPS en la parte de los medios de comunicación, en donde, por ejemplo, hay una pregunta que se le hace a las personas de por qué no se confía en los medios. Y ahí salió que el 45.9% dice que no confía porque no dicen la verdad y el 31.1% que siempre hablan lo mismo. Entonces eso tiene relación con aquello de la democracia en los medios, ¿no? La participación democrática o la falta de pluralidad de voces. O sea, ya cuando uno ve el cuadro y dice que solamente aparecemos en el 33% de los contenidos y además ni siquiera en temas de. Exacto, los hombres son mayoría en economía, en política, en gobierno, o sea, en temas fundamentales, ¿no? Precisamente para tratar de romper esta desigualdad o esta disparidad. Entonces, como que se va uniendo todo, me parece a mí, esta falta de pluralidad de voces, la falta de pluralidad de contenido, porque además si son hombres, digamos, los que siempre hablan de economía, de política, de gobierno, pues uno puede casi que entender que cuando las personas responden que siempre se habla de lo mismo, siempre se habla de lo mismo y desde las mismas fuentes. Entonces, ¿cómo puede, digamos, fortalecerse la democracia, la necesidad de escuchar nuevas ideas, si primero nos ignoran, sabiendo que somos la mitad de la población, o nos ignoran de forma importante, y luego siempre están las mismas personas o las mismas fuentes hablando desde su respectiva y monológica perspectiva, ¿no? Quizás esto es lo primero que quisiera decir al respecto. Pues en efecto, ¿no? Como bien dices, un poco la intención era poner o analizarlo desde la perspectiva, pues de la perspectiva tuya, ¿no? Experta en ética y filosofía, que también se me olvidó agregar al inicio. Eh, hay Bueno, para... Ajá. sí, perdón. Ibas a decir algo, adelante. Sí. Si uno lo ve desde la perspectiva ética, pues bueno, creo que hay que hacer hincapié en eso, en el hecho de que si somos la mitad de la población y nuestras voces no son escuchadas, ya de por sí hay una desigualdad y por tanto hay una falla ética. No solamente una falla ética desde el sentido social, sino también desde el sentido periodístico. En las escuelas o en la escuela de periodismo, para referirme específicamente a la escuela de la Universidad de Panamá, se nos enseña, o bueno, en los años 90 era así, Claudia nos puede hablar mejor al respecto de cómo es ahora, yo supongo que es igual, que el papel del periodismo y del periodista es como servir de puente, o sea, darle voz a los que no tienen fácil acceso a esos espacios, a los micrófonos, para poder expresar, no sé, sus preocupaciones, lo que sea que en ese momento se pueda estar debatiendo. Pero, a ver, si por ejemplo aquí en el estudio se dice que se nos consulta más para, digamos, estos sondeos de opinión de calle, que es lo que entiendo, eh, por ejemplo, ¿qué piensa del aumento del precio del pan, por decir algo? ¿O cómo le va a ir con el aumento del precio del combustible? O sea, además de que son preguntas que, vamos, ¿qué respuesta se puede obtener allí? Si solamente se nos consulta para eso, pero no se nos busca para hablar de algo
que está estrictamente relacionado con, por ejemplo, el precio del combustible, que es geopolítico ahora mismo. Entonces, ¿por qué solamente tenemos voz para temas no que no sean importantes, sino muy domésticos, por llamarlo de alguna forma, pero no geopolíticos, aunque al final se relacionan ambos? Entonces, eso es una falla ética, me parece, la falta de variedad de fuentes, porque como mencioné, si siempre consultas a los mismos o a las mismas, solamente hay digamos, una repetición al infinito de las mismas posturas y las mismas ideas. Gracias, Ana. Quiero, bueno, ahora cambiar como un poco 180 grados, pero también un tema que es relevante, es coyuntural, pero queremos abordarlo en este podcast desde una visión un poco, pues, para explicarlo, educativa, viendo desde los periodistas lo que es la réplica, ¿no? Y también desde el derecho de las audiencias. Aquí quisiera, bueno, para poner un contexto rápido, ya pues, este intento, esta propuesta del diputado de la bancada por la libre postulación, perdón, de la bancada se me va el nombre. Del movimiento de Moca. Correcto, de Moca. El diputado Cedeño introduce una modificación para el derecho a réplica, ¿no? Que luego pasa a segundo debate y luego por la activación un poco, la retroalimentación tardía de el CONEP, el Fórum, un poco los dueños de los medios de comunicación, dice que va a solicitar que baje nuevamente a primer debate. Más allá de lo que, pues, según lo que alegan es que esto restringiría un poco la libertad editorial. Yo quisiera, pero creo que hay que, o también podría redefinir o quizás limitar el alcance del mismo concepto de réplica desde el derecho de las audiencias. Eso quisiera que lo expliques, Claudia, primero. ¿Qué es la réplica? ¿Qué debe significar? ¿Qué significa para las audiencias? Sí, el derecho a réplica está dentro del derecho humano a la comunicación, que es el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y es un derecho de todas las personas, por el simple hecho de ser humanos. El derecho a réplica tiene que ver con el derecho de acceso a la información de todas las audiencias, de acceder a la información que tengan que decir la contraparte, y también un derecho de libertad de expresión, es decir, el derecho de expresión que tenemos todas las personas. Entonces, si en un medio de comunicación que tiene, hablemos especialmente de la radio y la televisión, de los servicios públicos de radio y televisión, que son aquellos que tienen una concesión del Estado porque usan el espacio radioeléctrico, que es un bien público. Se les da en concesión para que den ese servicio público. Si en un programa de un noticiero de televisión, en un programa de opinión, se toca, por ejemplo, un tema, ¿no? Se toca un tema de las adolescentes embarazadas y alguien asegura que esto es responsabilidad, por ejemplo, de las madres, o que las adolescentes tienen la culpa en esta situación y que lo que hay que hacer es prohibir a las niñas embarazadas que vayan a la escuela. Ese es un tema que tiene que ver con derechos humanos, con derechos, no es un derecho social, derecho a la salud, a la educación, implica toda una serie de derechos fundamentales. Y si se hace esa afirmación en un medio de comunicación, yo como persona, como mujer, como defensora de los derechos de las mujeres, como conocedora de ese tema, yo tengo el derecho a responder, a replicar ese tema, es decir, a aportar otra información sobre ese tema. Y es un derecho que los medios aquí en Panamá han llevado a la práctica, a un procedimiento de no que en la práctica entonces pareciera que no se reconoce el derecho a réplica. El derecho a réplica está en la Ley 22 del 2005, que es uno de los pocos derechos que quedó establecido en ley
que obliga a los medios de comunicación, ya que en esa misma ley se derogan todas las otras leyes que tenían alguna regulación en cuanto a los contenidos de los medios. También allí se elimina la idoneidad de los periodistas como profesionales, como trabajadores, y este derecho a réplica se trata de garantizar en ley porque tiene que ver con el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero también con 2 artículos de la Constitución. Está entre el artículo 37 y el artículo 43, que son donde se establece el derecho de acceso a la información y también el derecho a la libertad de expresión. Ambos derechos son un pájaro con 2 alas. O sea, sin acceso a la información no hay libertad de expresión. Entonces, si las personas en Panamá no tienen acceso a los medios de comunicación para decir otros puntos de vista versus a los que se pueden dar allí con ese acceso privilegiado, a veces que hay el discurso de algunas personas que tienen un acceso privilegiado, el resto de la sociedad no podría conocer otros puntos de vista. Y entonces ahí se le estaría vulnerando su derecho de acceso a la información, y a las personas, como el ejemplo que di yo, una mujer que tengo otro punto de vista diferente, que no tiene por qué ser un punto de vista contrario, sino diferente al que alguna persona, ya sea periodista o una persona experta o alguna autoridad que asegure un discurso del cual yo tengo otro punto de vista, entonces ahí hay un derecho de libertad de expresión que también se estaría vulnerando a la sociedad. Entonces, en la práctica se dice pues que en los medios el derecho de réplica te lo conceden si se menciona mi nombre, en este caso Claudia Figueroa, pero en realidad no es así, porque desde la mirada de los derechos humanos existe la réplica, que si la buscamos en el diccionario significa con respuesta. O sea, es una contestación que no tiene por qué ser un tema personal, sino sobre el tema que se está hablando, para garantizar que la sociedad tenga acceso a otros puntos de vista diferentes al que se ha dicho, y también tenga el derecho de expresarse en el caso que se asegure un punto de vista frente al cual hay otros puntos de vista y que la sociedad pueda acceder a todos. Entonces ahí no se le daría allí la palabra a Ana Teresa para que pudiera continuar, pero esa es como la mirada del derecho a réplica que tenemos pues desde el enfoque de derechos humanos. No obstante, aquí tenemos una situación coyuntural, ¿no? Con un proyecto de ley que tiene un contexto, ¿no? Como mencionaban antes, un contexto quizás de algunos revanchismos en el ámbito de digital, que no es lo mismo. O sea, es una situación que coincide pues en el tema del diálogo y del tema mediático, de libertad de expresión, de acceso a la información. No obstante, el ámbito digital tiene una realidad muy distinta a los medios de comunicación formales, tradicionales, y sobre todo también en espacios como la televisión, que es un espacio que tiene una influencia muy grande, y donde todas las personas que pueden acceder a la televisión tienen un acceso privilegiado al discurso público, donde lo que se dice en televisión tiene un peso muy grande en la opinión pública y en el sentido que se le da a las ideas en la sociedad. Claro, yo quería decir algo antes de que entre Ana Teresa con el análisis, que según esta descripción que has hecho, ¿no? El derecho a réplica por parte de las audiencias no se estaría ejerciendo en toda su extensión, pues dentro del ecosistema mediático, como quizás sí hubo en algún momento, por ejemplo, con la página del lector, que tenía la prensa donde se publicaban las cartas sin que, en contestación a noticias, sin que precisamente esa nota haga una alusión, una cita directa a esa persona. Pero también creo que hay una realidad paralela, ¿no? Que quizás esa sea la motivación detrás de este intento de modificación, que también se corre el riesgo de limitar, ¿no? La definición del concepto de réplica, ¿no? Que es esta proliferación de medios sin
sin periodistas de carne y hueso que se identifiquen, que cumplan estos preceptos mínimos del periodismo, como buscar a la fuente de la que si se está haciendo una noticia, buscar la reacción de esa persona, y muchas cosas, ¿no? Que salen a veces en estas páginas, que a veces no hay ni una definición dentro de los cánones del periodismo tradicional, ¿no? Entonces, ahí estás. ¿Entraría esto en el marco, en el campo de los tribunales de ética, Ana? ¿Cómo lo ves tú? Si estás apagada. Sí, perdón. Interesante lo que dijo Claudia, o sea, en cuanto a la conceptualización que hizo de réplica. Y ahí confieso que a lo mejor mi idea de réplica está un poco más, es un poco más, el universo, no sé cómo expresarlo, pero es más concreta. Puedo estar equivocada. A ver, siguiendo el ejemplo de Claudia, del tema del embarazo adolescente, que alguien se expresa de una forma y que otra persona puede tener una posición distinta y que pueda querer expresarse respecto al primero que salió, yo me pongo a pensar es en el ejercicio diario del periodismo, ¿no? Que usualmente cuando uno va a hacer una noticia, un reportaje, etcétera, sobre el embarazo adolescente o cualquier otro tema, al menos hasta la llegada de las versiones web y también los medios digitales, la idea era tener la mayor cantidad de fuentes posible precisamente para cubrir esas distintas perspectivas, ¿no? Si decía, no, es que a las chicas se les debe prohibir ir a las escuelas por las razones que sea, entonces uno iba a donde B y C para tratar de darle eso que se llama el equilibrio periodístico, ¿no? Sin emitir opiniones ni nada parecido, sino para poner la información y que las audiencias pues decidieran, formaran criterio, etcétera. Entonces, eso por un lado, ¿no? La forma primera como se debe o se debería entregar un, un trabajo periodístico. Porque, por ejemplo, si alguien quiere entregadas, partiendo del supuesto de que alguien haya hecho bien el trabajo de poner todas las perspectivas posibles, luego, por supuesto, alguien puede reaccionar y querer manifestarse sobre ese tema y escribir algo distinto o aportar o rebatir. Y ese tipo de contenido a lo mejor, por ejemplo, puede caber en los espacios de opinión de los medios. Y allí hay digamos, una respuesta, una contestación a eso que se publicó antes. Sin embargo, yo pienso que tal como está la propuesta de la réplica, es entender la réplica como se entiende de forma práctica, que es si yo publico un contenido en donde en efecto se menciona mi nombre y salgo afectado o no estoy de acuerdo o lo que sea, entonces el medio yo puedo mandar o hacerle una solicitud al medio para decir, ustedes o el periodista se ha equivocado en decir esto o es inexacto en decir aquello o tal cosa. Eso, para mí, ese es el concepto de la réplica, ¿no? Que ya digo, puedo estar equivocada. Lo que yo veo aquí un poquito también, no sé si peligroso, pero en el sentido de que suele ocurrir que en el ejercicio del periodismo uno quiere incluir a todas las fuentes y cuando alguien es, digamos, la parte cuestionada, prefiere no dar declaraciones, por más que uno insista, y uno lo pone en la noticia o lo menciona en la noticia. Porque luego de que se publica, esta persona o esta empresa o este funcionario que no quiso dar declaraciones, de pronto está urgido
de dar la declaración, pero solo una vez que se ha publicado la información. Entonces, en la propuesta se dice que hay que darle, así entendida la réplica, el mismo espacio y prominencia que se le dio a la pieza original. Y eso para mí es cuestionable, porque si yo hago una noticia amplia, un reportaje amplio, y le di la oportunidad a la fuente de dar su punto de vista y no quiso hacerlo o no contestó, entonces la réplica no puede ocupar el mismo espacio que la nota original. Al menos estoy pensando en un medio impreso, ¿no? Igual un medio digital, no sé cómo se mediría eso, pero no se le puede dar un espacio similar, sencillamente porque sería como hacer y pretender que se haga una noticia solo desde el punto de vista de quien se está quejando. Y eso también, o sea, eso no, periodísticamente no tiene sentido, es más, parece más es como una torcedera de brazo, eh, y quedaría solamente la versión. Solo hay que imaginar, por ejemplo, ya no ocurre mucho, pero digamos que un reportaje de página entera donde esta persona no quiso dar su versión y después pretende que se le dé solo su versión, la misma página entera. Eso no tiene sentido, al menos desde mi punto de vista. Que no quiere decir que no se le dé derecho a réplica si es que uno cometió un error como periodista, o se presentó según esta persona la información sesgada, etcétera. O sea, pueden ocurrir muchas cosas. Entonces, esa preocupación sobre la ubicación y la preeminencia es lo que yo diría que está extraño por un simple asunto práctico. Y, y también, en otro sentido, lo que ya mencionó Claudia, no voy a decir que no puede ocurrir en los medios tradicionales, porque creo que tenemos experiencia sobre ciertas coberturas sesgadas, eh, o sobre enfoques editoriales, sí, totalmente sesgados, o que solo le dan espacio a ciertas voces, pero la realidad de los medios digitales que se presentan al menos como medios de información es otra cosa, otra cosa distinta que hay que analizar, porque sí es cierto que aparecen o se publican muchas cosas faltando digamos, a principios básicos del periodismo. eh, y tengo la sospecha de que es por allí donde a lo mejor se están cometiendo, digamos, abusos en el sentido de vulnerar lo que aquí se dice que es la honra, etcétera. Entonces ahí es donde, no sé cómo, pero tal vez habría que prestar mucha más atención, que no quiero decir que en los otros medios no, pero mucha más atención, porque se presentan o se venden medios como si fueran medios digitales, como si fueran de información, sin cumplir normas de periodismo 100A para hacer el trabajo periodístico. Entonces, otra vez cito a Urribarri cuando dice, a la profesora Urribarri cuando dice que hay medios digitales en donde no hay periodistas detrás. Y con eso no quiero decir, por supuesto, que solo los periodistas, digamos, de profesión con título puedan ejercer el periodismo, pero lo que sí es cierto, o al menos teóricamente se espera, que tampoco es el caso, de que todos los periodistas que han pasado por la facultad sepan estas cosas, ¿no? Y los que no han pasado por la facultad lo aprendan en el camino y le den la importancia de vida. Pero el problema que está ocurriendo es que en estos medios digitales hay personas ejerciendo mal el periodismo y que tampoco le dan importancia, ni les importa ni un poquito estas normas básicas éticas para el ejercicio de la profesión. Claro, y yo quisiera un poco agregar también el efecto negativo que estos intentos de limitar eh, el ejercicio periodístico también pueden provocar, ¿no? Uno de ellos es la autocensura, no solo por parte de los medios, de las directivas, de los editores, sino de los propios periodistas. Tratar o introducir esta idea de que por lo menos relativo a las transnacionales grandes con intereses multimillonarios en Panamá,
que se vuelva como un consenso, una regla no escrita, esto de que si la empresa no responde, entonces no se publica. O que se utilice eso, ¿no? Para censurar a priori una investigación, una revelación que vale la pena, por ejemplo, que la gente conozca y por el simple hecho de que la empresa no haya contestado un cuestionario o no haya contestado, entonces la directiva o los dueños simplemente opten por decir, bueno, esta investigación no va. Creo que eso también hay que decirlo porque eso ha pasado. La autocensura, ¿no? También creo que resaltando un poco para ya ir entrando en la recta final de este podcast, los periodistas, hombres y mujeres, pues están pasando, según los últimos reportes y prácticas, que también testimonios que escuchamos todos los días, por un poco estos conflictos no hay una total libertad para reportar. Hay cortapisas, están los secuestros de bienes preventivos que jueces están aprobando contra periodistas sin siquiera hacerse efectivo, que hayan fallos, por ejemplo, en procesos de calumnia, injuria, etcétera, estos secuestros preventivos, esto un poco del lawfare, ¿no? En contra de los periodistas, de los propios medios, algo que se extiende también a organizaciones ambientales ahora, siempre es pues una espada de Damocles con la que están ejerciendo periodistas en Panamá. Esto además de las presiones que se reportan también, ¿no? Del propio gobierno, las presiones por la pauta publicitaria, las presiones de empresas también muy interesadas en que no se hable de ciertos temas o que se hable de ciertos temas con algún enfoque en específico, ¿no? Entonces, creo que en general eso hace mal a todo el ecosistema comunicativo, no solo desde quienes escribimos, quienes hablamos quienes lo hacen desde la radio o desde la televisión, sino desde las propias audiencias, los lectores, los televidentes, ¿no? Porque al final, como rescato los resultados del estudio de CIEPS que mencionaste, Ana, la gente, la percepción que queda en el público es que están hablando de lo mismo, que no están diciendo toda la verdad, los medios tradicionales, por eso hay esta migración, ¿no? Masiva hacia las redes sociales, donde entonces son otras dinámicas, algoritmos, los bots, las cuentas falsas. Hay que sortear todo esto escarbando entre ellas para poder llegar a sumarnos un poco a contenido noticioso, ¿no? Real, verificable y tal. Quiero darle a cada una unos 2 minutos para sus conclusiones finales. Sí. Bueno, desde un enfoque de derechos humanos, el derecho a réplica más que nada se le vulnera a los sectores populares de la población, porque los sectores de un alto poder adquisitivo, cuando sienten esa afectación a su imagen, ¿no? O alguna situación de algún interés, ellos pues presentan sus denuncias de calumnia e injuria, presentan demandas civiles, que estas posibilidades de recurrir legalmente las tienen en su poder las personas de alto poder económico. No obstante, la población, el pueblo, la clase trabajadora, sí siente vulnerada en muchos momentos su derecho a opinar, a participar. El derecho a réplica, como está en la ley actual, dice lo mismo en cuanto a la prominencia y que la réplica debe ser publicada con la misma prominencia y en el mismo lugar donde se publicó la noticia. Entonces allí no hay como una gran diferencia. Lo que sí vemos es que
quizás este debate que en realidad se está haciendo no con la intención real de fortalecer el derecho a réplica, sino más bien cuestionar cuentas o medios digitales que son producto de esa misma desregulación que propiciaron los mismos medios de comunicación y los sectores poderosos. Entonces ahora se ven como afectados por esa libertad o por esa libertad que dieron al desregular toda la parte del sector de los medios, donde la población, la clase trabajadora, es la que ha quedado marginada de los medios de comunicación. Desde los derechos humanos también te habla de que no debe haber censura previa. Así que el derecho a réplica no tiene por qué de ninguna manera generar una censura previa. Más bien, y es una mirada que hay, o digamos, al margen del contexto que hay de esos conflictos con estas cuentas, una oportunidad o ese espacio para reflexionar de qué está pasando con el sistema de autorregulación que supuestamente rige en Panamá a los medios de comunicación y medios de información. Porque cuando se eliminaron las leyes de prensa, en el 2005, se establece esta autorregulación y se dice que debía haber un código de ética. Ese código de ética estuvo años en discusión, finalmente, porque venimos desde el 2005, finalmente en el 2016 fue presentado en el auditorio Benjamín Ayachu de la USMA, pero nunca fue publicado. Hoy, si una persona, una audiencia, un televidente, un lector, yo quiero ver ese código de ética, no lo encuentro. De hecho, la declaración que se reafirmó, una declaración de principios éticos que en el año pasado, exactamente hace un año más o menos, los dueños de los medios volvieron a reunirse a firmarla. La estuve buscando en estos días y no está publicada tampoco. Hay que buscar una foto de ese momento, lo que salió en el periódico, pero no está la declaración. Entonces, si el código de ética no está público y también cuáles son los mecanismos para acceder al tribunal de ética, entonces no existe la autorregulación. Entonces, creo que es una oportunidad para reflexionar sobre el derecho a réplica de los sectores que sí son marginados, sus voces y su discurso de los medios, que sabemos que en la realidad no todo el mundo va a pedir el derecho a réplica. O sea, en algún momento una persona, porque sienta que es importante, aunque no se haya mencionado su nombre, pero puede ser el nombre de su organización, de su partido, de su comunidad, o de un tema que yo defiendo, tengo derecho a ser escuchada, aunque no sea enseguida, aunque no sea al día siguiente, pero buscar el momento, ¿no? El espacio, sobre todo en los espacios de la radio y la televisión, que son espacios públicos y un poco más flexibles que, por ejemplo, la prensa impresa, que sabemos que tiene unos mecanismos industriales que pues tienen un espacio limitado y todo lo demás. Entonces creemos que es una oportunidad para que esos mecanismos de autorregulación que implican publicar el código de ética, que implican a dónde yo me tengo que dirigir, a dónde puedo enviar un correo, una nota, cuando siento que hay una vulneración de mi derecho a la comunicación, que tiene que ver, por ejemplo, con el derecho a réplica, que eso se haga público, que eso que se dijo que se iba a hacer se haga, porque no se está haciendo, ¿verdad? Y también en Panamá nos faltan unas políticas públicas de comunicación que son las que podrían iluminar todo el ámbito mediático para tratar, por lo menos tratar de garantizar los derechos de las audiencias, de acceder a información de calidad y que su voz, en el caso que quiera levantarla o que quiera ser escuchada, se le dé la oportunidad. O sea, no tenemos que nada más pensar en estas grandes empresas, en estos grandes políticos, ¿verdad? Que son los que quieren tener la última palabra, sino también en el derecho que tiene la población. En los medios tradicionales, en los canales de televisión, sobre todo, sí se margina y se vulnera el derecho a réplica de las organizaciones, de las personas, de los dirigentes sociales. Sí se les vulnera porque muchas veces se representa negativamente a los grupos, a los indígenas, a los defensores ambientales, no se les consulta como sí lo debería hacer un periodismo responsable y riguroso,
y si en algún momento se solicita el derecho de réplica, como lo establece la ley 22, también lo ignoran. Y aunque sienta algún medio que eso está por fuera de la ley por una interpretación más sesgada, de igual manera, en aras del diálogo, en aras de la ética, debería buscarse el espacio para escuchar a las personas. Entonces, bueno, esa es como la mirada que hemos tenido aprovechando este debate, cuando sabemos que en realidad hay otro contexto y que entrar ahorita, o hay otra intención en realidad, y entrar ahorita a revisar la ley de derecho a réplica, sí sentimos nosotras que saldríamos perdiendo como audiencias a cómo está la ley actual, que lo que hay que hacer es analizarla y tratar de garantizar que se respeten los mecanismos de autorregulación, y allí entraría el derecho a réplica, se podría canalizar sin modificar la ley actual. Perfecto, Bueno, sí, Ana. sí, estoy de acuerdo con Claudia y diría un par de cositas más. Esta idea de la autorregulación, a ver, hay una autorregulación versus autoritarismo, ¿no? En el contexto que estamos viviendo ahora hay mucho temor a las prácticas autoritarias. Pero yo soy fiel creyente como periodista de que si volviéramos a lo básico, y con lo que estoy diciendo implica que no estamos haciendo lo básico, si volviéramos a lo básico en el ejercicio del oficio, eh, digamos que nos evitaríamos muchas de las críticas que se le hacen a los medios y a los periodistas, con el riesgo que eso supone, estas críticas o la relación que se hace de estas críticas con el autoritarismo. O sea, siento también que hay una cierta tendencia a pensar en que las críticas que se le hace a los medios, así en general, en cuanto a la forma como hacen coberturas o a la falta de voces plurales suficientes o a la representatividad, lo que decía Claudia, de que hay ciertos sectores, los trabajadores, los ambientalistas, las mujeres, que no se les da la suficiente voz en los medios. Eso quiere decir que, o concluyo yo, que hay un problema ahí de autorregulación, porque para mí eso está vinculado, ¿no? No nos autorregulamos ni siquiera en una cosa básica que es de tratar de buscar la mayor cantidad de voces posible. Pero si a eso además le metemos el factor de crisis sociales coyunturales, entonces la cosa se pone un poco más difícil o se pone peor, porque cuando se habla de autoritarismos, esa no inclusión de todas las voces o ignorar a todas las voces posibles en las noticias, en los productos noticiosos, desde mi punto de vista también es una forma autoritaria de proceder y de proceder desde los medios. Es decir, el autoritarismo no es solamente lo que estamos viendo con nuestro presidente actual, que tiene una narrativa, un discurso, una manera de expresarse hacia los grupos o las personas con las que no está de acuerdo, sino que hay maneras internas o procesos internos dentro de los medios que afectan también el ejercicio o el trabajo periodístico del trabajador periodista, que afectan su ejercicio diario y que puede llevar en efecto a la autocensura cuando tú te pones a pensar pues que nosotros los periodistas somos trabajadores que también dependemos de un salario para vivir, ¿no? Que no es lo ideal, pues no, pero puede ocurrir. Entonces el autoritarismo puede venir desde adentro, como tú decías, Reja, que a veces ha ocurrido que no se permite la publicación de una noticia, un reportaje, una investigación, porque una de las partes no contestó, pero entonces queda, digamos, el dique allí de la publicación y puede que haya ahí un interés. Es decir, si esta persona o esta empresa, lo que sea, no contesta nunca, entonces nunca se revela lo que hay que revelar, ¿no? Esa es una pregunta. Entonces el autoritarismo puede partir desde prácticas internas, procesos internos, eh, desde no darle voces a todos los que se requiere darle voces y bueno, también
desde los gobiernos o el poder económico o político, que entonces aquí embona lo de la propuesta del derecho a réplica, que como menciona o sugiere Claudia, uno se puede poner a pensar cuál es la intención real detrás de proponer una cosa que como que ya existe, ¿no? O sea, que ya existe. Entonces, eh, esa sería mi reflexión final al respecto sobre lo que yo considero que hemos conversado aquí al final en todo este podcast, que es sobre los medios y cómo, y los periodistas y cómo estamos ejerciendo el oficio y el derecho a réplica y el peligro de la democracia y los autoritarismos. Gracias, Ana. Gracias, Claudia. Yo solo voy a terminar este podcast muy valioso, creo, para nuestra audiencia, invitándolos a que se suscriban a nuestro canal Con las Manos en la Data en YouTube. Tenemos ya varios capítulos, varios episodios de este podcast, Lado B. Los pueden ver allí todos. Y poco para cerrar esta idea del poder, ¿no? El poder y los medios, la revolución de las redes sociales sí ha transferido un poco de ese poder unilateral que antes tenían los medios tradicionales, ¿no? Hegemónicos hasta hace unos años. Y queda, creo que por construir si eso ha sido para bien o para mal, pero definitivamente se ha trasladado y se ha ampliado, ¿no? Esa red de poder, ¿no? Como interpreta el filósofo francés Foucault. Así que cerramos así, agradeciéndoles nuevamente a Ana, Claudia y todos los que nos acompañaron viendo esta edición especial del Lado B, el podcast donde damos otra mirada a las historias. Muchas gracias.